Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres. Y te damos la bienvenida a la sección semanal de Herejías Bíblicas del Ministerio ACA, hoy lunes 29 de septiembre de 2025. Tema Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, o sea, AEMIN-PU. A lo largo de la historia, la Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar diversos desafíos doctrinales que buscaban distorsionar la verdad revelada en la palabra de Dios. Estos desafíos son conocidos como herejías, enseñanzas que aparentan tener base espiritual, pero que en realidad niegan el Evangelio de Jesucristo. Hablar de ellas es de suma importancia porque afectan la fe, la pureza de la doctrina y la vida misma de quienes siguen a Cristo. En la actualidad, no estamos exentos de movimientos que intentan suplantar la verdad bíblica con mensajes mezclados de tradición, idolatría o exaltación humana. Uno de estos casos en el Perú es la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, conocida como AEMIN-PU. Este movimiento, aunque utiliza un lenguaje religioso, ha sido señalado por introducir enseñanzas que contradicen la esencia del Evangelio. El tema de esta semana será reflexionar, a la luz de la Biblia, sobre este movimiento y comprender cómo debemos responder como creyentes fieles a Cristo. Pasaje central. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto está en la Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Este pasaje surge en un contexto de advertencia a la iglesia primitiva. Desde los primeros siglos, los cristianos fueron expuestos a falsos maestros que negaban a Cristo o añadían cargas a la fe. La exhortación es clara: probar las doctrinas, compararlas con la verdad de la Escritura y rechazar lo que contradice al Señor. Otros versículos que apoyan el tema: Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 16, advierte sobre lobos vestidos de ovejas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habla de falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, condena cualquier evangelio diferente al de Cristo. Bueno, el origen histórico de AEMIN-PU se remonta a su fundación en Perú por Ezequiel Ataucusi Gamonal en el siglo XX. Este hombre se presentó como profeta y líder mesiánico. Tras su muerte, algunos de sus seguidores llegaron a considerarlo un ser divino. Ahora, hablando de las principales enseñanzas de AEMIN-PU, se centran en guardar la ley mosaica, aunque de manera parcial. También celebran fiestas judías y colocan al líder como figura central de la fe. Además, aseguran que la salvación depende, en gran medida, de pertenecer a la organización. En cuanto a las manifestaciones actuales de AEMIN-PU, se pueden observar procesiones y una notable exaltación del líder fallecido. Las prácticas rituales mezclan elementos del Antiguo Testamento con tradiciones locales, y hay un fuerte énfasis en la obediencia a la organización, que se coloca por encima de la fe personal en Cristo. La Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Cualquier movimiento que busque colocar a un hombre como centro de adoración contradice frontalmente esta verdad. Mientras AEMIN-PU ensalza a su líder como figura mesiánica, la Escritura afirma que Jesús es el Mesías prometido, como leemos en Juan, capítulo 4, versículos 25 al 26. Además, mientras promueven ritos de la ley como requisito de salvación, la palabra dice que somos justificados solo por la fe en Cristo, de acuerdo a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y, mientras sostienen que la pertenencia a su organización asegura salvación, Jesús declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», según Juan, capítulo 14, versículo 6. En la vida personal, quienes creen en estas doctrinas pierden la paz del Evangelio, porque dependen de rituales humanos en lugar de la gracia de Dios. En la iglesia se genera división, confusión y un falso testimonio al mundo, porque la fe es puesta en hombres y no en Cristo. Advertencia.
La Escritura enseña que apartarse de la verdad conduce a la perdición. Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo reconocerla? Identificando cualquier enseñanza que exalte a un hombre por encima de Cristo, que mezcle tradiciones con la palabra, o que declare que la salvación depende de pertenecer a un grupo. Principios bíblicos para permanecer firmes. Estudiar la palabra, permanecer en comunión con el Espíritu Santo y probar toda enseñanza con la Biblia como norma suprema. Llamado a la vigilancia. El creyente debe estar alerta, porque los falsos profetas siguen surgiendo. El discernimiento espiritual es vital para no ser engañado. En conclusión, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal es un ejemplo claro de cómo las herejías buscan suplantar a Cristo con líderes humanos y prácticas externas. El creyente debe recordar que solo Jesús es el Señor y Salvador, y que la Biblia es la única regla de fe y conducta. El llamado es a permanecer firmes en el Evangelio verdadero, rechazar la mentira y abrazar la verdad de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para libertad nos llamó Cristo. Estad, pues, firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Versículos de la Biblia en contra de esta herejía. Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto rechaza la exaltación de un hombre como divino. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, advierte contra falsos profetas que inciten a seguir otros dioses. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, condena a quien hable en nombre de Dios falsamente. Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto contrasta la verdad revelada con falsedades. Isaías capítulo 42, versículo 8. Dios no comparte su gloria con nadie. Jeremías capítulo 14, versículo 14, denuncia a falsos profetas que hablan visión de su corazón. Jeremías capítulo 23, versículos 31 al 32. Dios está contra los profetas que mienten en su nombre. Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Profetas que dicen, Jehová dijo sin que él haya hablado. Oseas capítulo 4, versículo 6. El pueblo perece por falta de conocimiento. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Los adivinos hablan vanidad y hacen errar al pueblo. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Mateo capítulo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo es el único camino al Padre, no una organización humana. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9. La salvación depende de confesar a Cristo, no de pertenecer a un grupo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Maldito el que predique un evangelio diferente. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado con filosofías y huecas sutilezas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Falsos maestros introducirán herejías destructoras. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin. Hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame. Pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.